Buenos días ingeniero, buenos días auxiliar. Hoy voy a explicar el circuito NAND, el circuito NOR, el circuito XOR y el circuito XNOR. Primeramente explicaré el circuito NAND y verificaremos la tabla de verdad. Si el procesador A y el procesador B están abiertos, no pasa corriente, la bobina no se excita, no habrá contacto, la luz piloto estará prendida, entonces su salida será igual a 1. Si el procesador A está abierto y el procesador B está cerrado, no pasa corriente, la bobina no se excita, no habrá contacto, la luz piloto estará prendida, entonces su salida será igual a 1. Si el procesador A está cerrado y el procesador B está abierto, no pasa corriente, la bobina no se excita, la luz piloto estará prendida, entonces su salida será igual a 1. Si el procesador A está cerrado y el procesador B está cerrado, pasa corriente, la bobina se excita, habrá contacto, la luz piloto se apagará, entonces su salida será igual a 0. Y comprobamos la tabla de verdad. Ahora explicaré el circuito NOR. Si el procesador A y el procesador B están abiertos, no pasa corriente, la bobina no se excita, no habrá contacto, la luz piloto estará prendida, entonces su salida será igual a 1. Si el procesador A está abierto y el procesador B está cerrado, pasa corriente, la bobina se excita, habrá contacto, la luz piloto se apagará, entonces su salida será igual a 0. Si el procesador A está cerrado y el procesador B está abierto, pasa corriente, la bobina se excita, habrá contacto, la luz piloto se apaga, entonces su salida será igual a 0. Si el procesador A está cerrado y el procesador B está cerrado, pasa corriente, la bobina se excita, habrá contacto y la luz piloto se apagará, entonces su salida será igual a 0. Y comprobamos la tabla de verdad. Ahora explicaré el circuito XOR. Si el procesador A y el procesador B no están accionados, entonces el luz piloto estará apagada, entonces su salida será igual a 0. Si el procesador A no está accionado y el procesador B está accionado, pasa corriente, la bobina se excita, cierra el contacto, la luz piloto se prenderá, entonces su salida será igual a 1. Si el procesador A está accionado y el procesador B no está accionado, pasa corriente, la bobina se excita, cierra el contacto, la luz piloto estará prendida, entonces su salida será igual a 1. Si accionamos el procesador A y el procesador B, no pasa corriente, la bobina no se excita, no atrae contacto, la luz piloto estará apagada, entonces su salida será igual a 0. Y comprobamos la tabla de verdad. Ahora explicaré el circuito XNOR. Si el procesador A y el procesador B no están accionados, entonces su salida será igual a 1. Si el procesador A no está accionado y el procesador B sí está accionado, no pasa corriente, la bobina no se excita, no atrae contacto, la luz piloto está apagada, entonces su salida será igual a 0. Si el procesador A está accionado y el procesador B no está accionado, no pasa corriente, la bobina no se excita, no atrae contacto, la luz piloto estará apagada, entonces su salida será igual a 0. Si accionamos el procesador A y el procesador B, pasa corriente, la bobina se excita, atrae contacto, la luz piloto estará prendida, entonces su salida será igual a 1. Y comprobamos la tabla de verdad. Gracias. Buenas tardes ingeniero, buenas tardes auxiliar. Voy a explicar el circuito NAND. Bueno, comienzo. A0, B0, salida 1. A0, B1, salida 1. A1, B0, salida 1. A1, B1, salida 0. Se cumple. Paso a explicar el circuito NOR. Es el negativo del OR. Bueno, tenemos este circuito, comenzamos simulación. Cuando los dos están en estado 0, la salida es 1. Cuando uno de ellos está en estado 1, la salida es 0. Cuando A es 1, B 0, salida 0. Los dos en estado 1, salida 0. Paso a explicar el circuito XOR. Bueno, cuando A0, B0, salida 0. A0,
B1, perdón, salida 1, A1, B0, salida 1, A1, B1, salida 0, se cumple. Paso a explicar el circuito XNOR. A0, B0, salida 1, A0, B1, salida 0, A1, B0, salida 0, A1, B1, salida 1. Eso es todo en cuanto a la explicación en la simulación en 3D. Gracias. Demostración de nuestra tabla de verdad para nuestro circuito NAND. Este circuito, a diferencia de los otros, tendrá como contactor al normalmente cerrado. Al no presionar ningún pulsador, la señal se mantiene. Al presionar el pulsador B, la señal se mantiene. Al presionar el pulsador A, la señal se mantiene. Pero al presionar ambos pulsadores, la señal cambia. Demostración de nuestra tabla de verdad para nuestro circuito NOR. Este circuito, al igual que el anterior, tendrá como contactor al normalmente cerrado. Al no presionar ningún pulsador, la señal se mantiene. Al presionar el pulsador B, la señal cambia. Al presionar el pulsador A, la señal cambia. Y al presionar ambos pulsadores, la señal cambia. Demostración de la tabla de verdad para nuestro circuito XOR. Este circuito contiene dos pulsadores normalmente cerrados y dos pulsadores normalmente abiertos. Al presionar el pulsador B, nos manda una señal. Al presionar el pulsador A, nos manda una señal. Al presionar ambos pulsadores normalmente abiertos, se abren los pulsadores normalmente cerrados y no manda ninguna señal. Demostración de la tabla de verdad para nuestro circuito XNOR. Este circuito contiene dos pulsadores normalmente cerrados y dos pulsadores normalmente abiertos. Al no presionar ningún pulsador, sí manda una señal. Al presionar el pulsador B, no manda ninguna señal. Al presionar el pulsador A, no manda ninguna señal. Pero al presionar ambos pulsadores normalmente abiertos, se abren los pulsadores normalmente cerrados, mandando una señal.